2 clavijas. Así, para saber si la conexión había sido o no un éxito, la operadora preguntaba: ¿el enlace? En punto, bueno, continuamos. Rubén Moreira, estabas exponiendo este tema de Ernesto Zedillo y nos alcanzó el corte. Bueno, Ernesto Zedillo, incluso tiene una frase que a lo mejor a muchos de mi partido no les gustó, que es la de la sana distancia. Nos hubiera gustado que el presidente López Obrador tuviera sana distancia. Pues Zedillo está desaparecido. Zedillo, no, en las elecciones anteriores. O sea, López Obrador agredía directamente a los candidatos de los partidos de oposición, desde gobernador hasta presidente de la República. Y hay resoluciones. Ese sí no era demócrata. Ese sí no era demócrata. Por eso están construyendo, Morena, todo lo necesario para cuando entren en su crisis no dejar el poder. Por eso se meten en la vida de las personas, porque eso hacen los partidos polpotianos. Es que el contraste político es eso. Zedillo era incapaz de hacer ese tipo de cosas. Era incapaz de meterse en un proceso electoral. ¿Sabes lo que hizo Zedillo? No. ¿Sabes lo que hizo Zedillo? Zedillo creó los fondos para los partidos, para que no hubiera intervención del gobierno en los mismos. Zedillo sacó con la oposición las leyes, no como ahora. Bueno, ahora ni siquiera con los diputados la sacan. Mira, o sea, ni con los senadores les caen así como de rajatabla y la tienen que sacar. Ese era Zedillo. Errores seguramente cometió muchos, pero yo te puedo decir 2 que se cometieron en la pasada administración que son terribles. A ver. Bueno, la atención del COVID, 800,000 muertes. ¿Y sabes los científicos estos cómo lo resolvían? Con el detente. Sí, claro. Con los abrazos. Sí. Con los abrazos morales. Yo todavía recuerdo al presidente de la izquierda, entrecomillado, decir eso de que no usáramos cubrebocas. Mira, ¿esos serán científicos? ¿Cuántas gentes mató él? A ver, ¿Por qué no hablamos de esas gentes que asesinaron? ¿Por qué creo yo que está tan molesto Morena en su conjunto con la crítica? Porque lo que sí estamos viendo es que Morena está en realidad no solo traicionando su historia, lo que construyó Transición Democrática, López Obrador y muchos actores que ahí están, porque hay un proceso de concentración de poder, una parte de ello fundamentalmente espurio y legítimo, porque no tuvieron los votos que dicen tener y se concentraron en la Cámara de Diputados y hay la destrucción, porque viene una precarización de las instituciones del Estado, porque viene una destrucción de la autoridad electoral y apropiación de la autoridad electoral. Y Zedillo hizo todo eso con las fuerzas políticas diversas. Morena no lo hace, Morena no entiende la pluralidad. Incluso están construyendo el andamiaje para la concentración del poder y no permitir que otros lo puedan, no solo competir, a hablar. El tema real es, hay una crisis económica en este país no reconocida, ya estamos en estancamiento técnicamente, eso es así, aunque no se quiera reconocer, y el problema es lo que hizo Morena para llegar al poder, lo está destruyendo, y tiene razón Zedillo para decir se está destruyendo la democracia mexicana, y es cierto que las cosas del pasado que son criticables lo son, pero eso no deja de poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en México de hoy. Ayer en la entrevista, cualquiera la puede ver ahí, de León Krause, jamás menciona al pueblo, jamás, le da miedo mencionar al pueblo. Él habla, hace ratito, decía incluso en lo que tú pusiste, de la nación, y hablaba de la nación como algo abstracto, pero jamás se refiere al pueblo. ¿Qué dice el pueblo de México ahorita en el periódico que tiene Azucena ahí, en materia de economía, por ejemplo, que ahorita mencionabas? Sí. Dice, según el Financiero hoy, que el 74% de las personas considera que el trabajo que está haciendo la presidenta está bien. Y eso es me parece casi 30% más de cuando inició en octubre. O sea, eso es lo que está percibiendo. Y eso quiere decir que la economía está bien. Eso es una percepción. Estamos claros que es una percepción, ver, ¿cierto? La percepción, entonces, ¿cuál era la percepción del pueblo mexicano allá? Cuando se habla de percepción, se trata de decir que el pueblo de México no sabe, no tiene técnica. Israel, o sea, a final de cuentas puedes tener un dato, pero no. Es que me interrumpen mi minuto y no puedo terminar. Pero mira, carnalito, es que si la economía no crece... Decía ayer Zedillo, es que se dedican a atacarme, porque ellos apuestan a contrario sensu a aquella frase que dice que el pueblo que olvida su historia está obligado a repetirlo. Y eso es lo que busca. Dice, ojalá se olviden. Por eso yo no lo he tocado ahorita aquí en esa mesa. Pero yo lo que quiero decir es, él le apuesta que se olvide para que pueda el pueblo de México repetir esa historia trágica cuando él gobernó. Dice que no hay elementos técnicos y que se le ataca. A ver, él aprobó, el constitucionalista de Zedillo, aprobó la deuda, aprobó que el Fobaproa, el gobierno mexicano, asumiera deuda
sin cumplir con el artículo 73, que establece que para que el gobierno mexicano pueda asumir una deuda debe de haber la aprobación del Congreso de la Unión. A ver, Rubén. Pues votemos porque se acabe el FOBAPROA. Ah, ¿sí, eso se puede? Claro. A ver. Mira, cuando menos en términos de Andrés Manuel López se puede, ¿eh? O sea, que se acabe el FOBAPROA, ¿qué significa? Pero, mira, cuando se vota el FOBAPROA, días después aparece un libro de Andrés Manuel López Obrador diciendo que eso era ilegal. Bueno, pues retirémoslo. Tienen los votos. Tienen los votos. Hay una iniciativa mía, es la tercera vez que lo presento, son 50,000 millones de pesos que servirían para comprar las medicinas. Retirar el FOBAPROA sería que dejemos de estar pagando. Que dejemos de estar surtiendo con fondos públicos ese fondo. Eso no quiere decir quitar a los ahorradores su sustento de seguro de... ¿Dejar de alimentar ese fondo que sirve para? Para pagarle a los bancos, por cierto, que tuvieron créditos mal habidos con particulares. Hay un fondo de protección para las cuentas que cuando tú estás ahorrando bien en una SOFOME o en un banco, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario te da la garantía de que no te van a robar. Pero ese está salvado, ese no es el problema, ¿no? El problema es que porque estamos pagando los pagarés que entonces se tuvieron. O sea, le estamos pagando todavía a gente que sigue cobrando ese los rescate. intereses. ¿Esos intereses? Sí, sí. Ah, pues, ¿y por qué no se retira? Bueno, a ver, ¿cuál es la final? ¿Es seria esa posición? Porque te voy a decir quiénes que genera una crisis son los económica. Empresarios, No, son los empresarios, no es por eso. son los empresarios que están en Morena, como ¿quién? Romo, ¿quién más? como la familia de Altagracia. Ajá. Y eso no lo digo yo, eso No, lo pues dijeron están ellos. los documentos. Entonces es muy sencillo, ¿por qué no lo hacen? Ahora, dicen que 2 comisiones de la verdad ahí, pues que las hagan. Pero que chequemos eso y que chequemos, por ejemplo, lo que pasa con Dos Bocas. ¿Por qué no checamos Dos Bocas? ¿Y lo que pasa en Tren Maya? ¿Cuánto dijo Andrés Manuel que iba a costar Dos Bocas? 8,000 millones de dólares. ¿Cuánto lleva? 24,000. 24,000 y todavía faltan 1,000 millones. Ahí está. Dos Bocas, 162% eso más sí cara. Segalmex. Eso sí es cinismo. Eso sí es cinismo. Todos los casos de corrupción se investigan Ese en no es el corrupción. caso de Morena. No hay, ya se acabaron esos tiempos en donde se protegían. Entonces hay transparencia. Hablaba de transparencia, por ejemplo, Cedillo. Déjame que concluya, Rubén. Te voy a decir qué pasa en Dos Bocas, más que corrupción. Que estos de la izquierda no leyeron el libro, las citas del presidente Mao. El presidente Mao en sus citas decía que antes de atender un problema tenías que investigar. Pues estos no investigan. Se les ocurrió hacer una refinería arriba de un pantano. Pues por eso va así. No es alguien que se haya robado 100 millones de dólares, ni 1,000 millones de dólares. No, es que construyeron también algo donde no lo deben de construir. Es ineficiencia, ineficacia. A ver, pero así está Puerto Peñasco, la planta solar. ¿No dijeron que iba a ser la más grande del mundo? Pues no está ni conectada. Es un chirris de lo que dijeron. ¿Y qué te puedo decir de la cancelación del aeropuerto? Esa cancelación del aeropuerto, esa cancelación también nos está costando a todos. ¿O qué te puedo decir del AIFA? O echamos una vuelta al AIFA a ver cuántos aviones salen. Yo paso. Yo ya fui y luego no me dejan grabar a mi reportero. Y protestas y sale el de la Profeco a descalificar. Así es. ¿Por qué? Pues porque ellos no son militantes, son miembros de una secta donde les dicen hasta cómo vestirse. Ese es el problema, son miembros de una secta. ¿Y qué me dices de Mexicana? ¿Dónde están los aviones de Mexicana? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿O qué me dices del COVID? Bueno, salió una nota que yo no he puesto en mi cuenta de Twitter porque no sé exactamente si es cierta, pero salen periódicos de Quintana Roo que Belice nos está donando vacunas. ¿Es así? No lo sé. Salen cuentas de Quintana Roo. Dice, es que dice, somos tema, o sea, beneficiarios la crisis económica, por lo menos de Belice. los proyectos económicos de este país es notable. Lo que sí es cierto es, nos hace falta una autoridad de Segalmex, nos hace falta de Dos Bocas, nos hace falta del aeropuerto, nos hace falta del Tren Maya, nos hace falta de la AIFA. Incluso sería muy pertinente tener elementos de lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación respecto a los quebrantos de este gobierno y no han informado. Por ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y también es muy importante saber por qué acabaron ustedes con la transparencia y quiénes son los beneficiados de la Cuarta Transformación, porque el 86% de los contratos públicos son por adjudicación directa. Y lo que está pasando es que hay una nueva generación de millonarios que son todos amigos de la 4T.
y son los que benefician sus campañas. Ahí está Adrián Chávez. Altagracia. Ahí está los que están financiando la campaña de Adrián Chávez, y que son los amigos de Adán Augusto y que son los que hacen los contratos de las piedras del Tren Maya, y ahí están los hijos de Andrés. De eso no sabemos. ¿Tú sabes cuándo van a terminar Dos Bocas? Se critica duramente. Yo me voy tranquilo de este programa. ¿Cuándo van a terminar Dos Bocas? Ya está refinando. Dos Bocas. Claro que sí, hubo un problema con la salinificación, que encontraron sal y ya se están produciendo. Me parece que las cifras que yo escuché era de 100,000 barriles diarios, una cosa así. Bueno, critican dice, eso. En su informe, espérame, la petrolera notifica que la refinería continúa en etapa de pruebas, lo que también contrasta con el discurso de la pasada administración, que dijo que ya estaba operando al 100%. Está en pruebas, según el informe. Yo vi ahí, bueno, es lo que dice el Universal, habría que ver cuando nos conviene si le creemos a los periódicos, ¿no? A ver, yo lo que digo es critican la creación de una refinería en un sexenio, en un tiempo récord además, cuando ellos invertían los recursos en cosas que eran fraudes. Recordemos los dos casos que ya habíamos mencionado de agronitrogenados, me parece que se llamaba, que compró chatarra el último gobierno priista. Y el otro caso en donde, fíjate, ahí está Emilio, lo denunció. Y otro caso también ahí de lo de Odebrecht, que había casos tremendos de corrupción, y ahora critican estas decisiones de crear infraestructura. Lo de Deer Park, que por ejemplo también se criticó, y a los 6 meses ya se había pagado, y luego entró, sí hubo una crisis un año, pero fue toda la parte del Golfo. Regresamos para no solo de Deer Park. Concluir. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Porque las